chicos, buenas tardes o buen día, no sé qué hora estarán viendo esto. A raíz de todos los conflictos que están pasando en nuestro país y no sabemos si se van a solucionar, no, cuándo, es que estamos haciendo esto de posesión de clases. Es una herramienta muy útil, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo como si fuera una clase de verdad. Voy a dar una explicación y luego les voy a dar un cuestionario para que ustedes lo puedan resolver y en sus hogares y me lo hagan llegar para que revisemos. Mira, el tema que nos tocaba ver según nuestro programa es metabolismo de los lípidos. Vamos a hablar de estas macromoléculas, moléculas orgánicas, fuentes ricas de energía para el organismo, son la principal fuente de energía, de hecho la principal reserva energética, y son muy heterogéneos, es un grupo de moléculas heterogéneo. Vamos a ver los dos principales que tienen en el organismo, que son colesterol, triglicéridos, y van a notar que en su estructura son bastante diferentes. Y vamos a ver qué sucede cuando uno de ellos está elevado, fuera de la concentración normal, o puede ser ambos. ¿Sí? Empecemos. Bueno, nuestros objetivos, como siempre, acá están, explicar el metabolismo lipídico en el organismo para entender las patologías asociadas al metabolismo de los lípidos. Primero tenemos que entender cómo es que se metabolizan estas moléculas desde que ingresan al organismo. Después vamos a pasar a las alteraciones, a describir las alteraciones patológicas y analizar los valores normales del perfil lipídico. También vamos a analizar la relación entre estos distintos componentes lipídicos en el organismo. Y para la parte práctica, para que nos dé una base de lo que vamos a hacer en práctica, fundamentar el método de determinación tanto de colesterol total, sus fracciones, como de triglicéridos. En el contenido que vamos a ver, generalidades, vamos a recordar un poquito cómo son las moléculas de lípidos, eso ya lo han debido ver en bioquímica, supongo. Vamos a recordar un poco de aquello. Vamos a describir los distintos componentes que están en el organismo humano. Vamos a definir lo que es un lípido. Vamos a mencionar y explicar cuáles son las proteínas que transportan los lípidos, las lipoproteínas, las enzimas que intervienen en el metabolismo de los lípidos. Vamos a ver algunas patologías relacionadas que se llaman dislipidemias o hiperlipidemias, la clasificación de las mismas. Y finalmente, también para que nos ayuden en la parte práctica, métodos de detección e interpretación de resultados. Bueno, a ver, esto yo creo que ustedes ya saben. ¿Qué es un lípido, verdad? Un lípido es una biomolécula, como dice, y es además orgánica, es decir, es una molécula que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, algunas también tienen nitrógeno, azufre, fósforo, que se encuentra en los seres vivos. Los seres vivos son capaces de sintetizar estas moléculas, por eso son biomoléculas. Con lo que ya les iba diciendo al principio, es un grupo bastante heterogéneo de sustancias. ¿Heterogéneo en qué sentido? Estructuralmente. Y no comparten una base estructural única. Todos los lípidos que tenemos en el organismo presente tienen características estructurales diferentes. Lo que sí comparten, dos propiedades, dos características. La insolubilidad en agua. Para empezar, sabemos, ¿verdad? Agua con aceite no se mezcla. Lípido con agua no se mezclan. Son los lípidos, entonces, todos ellos, sin importar su naturaleza, son insolubles en agua. Algunos más que otros. Pero son solubles en solventes orgánicos, como cuáles: cloroformo, el benceno, el éter, la gasolina. Bueno, esas son características
que comparten los lípidos y está relacionado también con su estructura. Bueno, funciones de los lípidos. Vamos a mencionar 4 funciones principales que contienen estas moléculas. Ya les he dicho, principal reserva de energía. Esa es una función muy importante de los lípidos. Son el grupo de moléculas que más energía aportan por gramo de sustancia, de materia. Si recordamos un poquito, ya hemos hablado de carbohidratos, de proteínas. Ellos aportaban alrededor de 4 calorías por gramo. En cambio, los lípidos aportan 9 o incluso más calorías o kilocalorías por gramo, por un gramo de lípido que se ha oxidado. Entonces, les sirven al organismo para obtener energía en estados de escasez de carbohidratos. Los carbohidratos, a ver, recuerden, cuando veamos carbohidratos, son la fuente rápida de energía, ¿verdad? El organismo siempre va a preferir oxidar carbohidratos porque es mucho más sencillo que lípidos, proteínas, para obtener energía. Pero si no hay aporte de carbohidratos al organismo, para obtener energía tiene que tomar de algún otro lado. Y una buena fuente son los lípidos. Claro que también tiene efectos secundarios la utilización de lípidos para obtener energía, como es la formación de cuerpos cetónicos. Otra función estructural. Forman partes de estructuras en células, tejidos. Ejemplo, toda membrana celular, no importa qué célula sea, de qué tejido sea, consta de una bicapa fosfolipídica. Los fosfolípidos se agrupan, se acomodan en 2 líneas, en 2 capas y están ahí todo el tiempo. Y en ellos se anclan carbohidratos, entre ellos se insertan proteínas, pero toda membrana tiene una bicapa fosfolipídica. Además, ya hablando de acumulación de lípidos grandes, extremas, el tejido adiposo. Función del tejido adiposo también tiene una función. Da protección a ciertas estructuras del organismo, tanto mecánica como térmica. Mecánica, ¿qué significa? Que impide que los golpes sean severos para el cuerpo. Y térmica nos protege de las temperaturas bajas. Otra función biocatalizadora. Un catalizador, ¿qué es? Es una sustancia que acelera reacciones químicas, ¿verdad? No se confundan con lo que es una enzima. Los lípidos también pueden tener una función biocatalizadora. Aquellos lípidos que intervienen en la formación de hormonas, por ejemplo, porque las hormonas igual van a o acelerar o van a inhibir alguna reacción bioquímica. O las vitaminas, que tienen funciones similares. Otra función, transportadora. Los lípidos ayudan a transportar otros lípidos, les cuento. El ejemplo más claro, el jugo biliar o los ácidos biliares, que son eliminados del hígado al intestino delgado. ¿Para qué sirven? Para emulsificar y transportar y de esa manera facilitar la absorción de los nuevos lípidos que están llegando con la dieta. Esa es la función transportadora. Bueno, esas son las 4 funciones principales de los lípidos. Aquí resumen, reservan qué lípidos cumplen esta función. Ácidos grasos, aciglicéridos, los triglicéridos están en este grupo. Estructural, ¿quién forma la bicapa fosfolipídica celular? Los fosfolípidos. Y también algunos ceridos, glucolípidos, esteroles, como el colesterol, también están presentes en esas capas. Función reguladora o biocatalizadora, los lípidos que forman parte de las vitaminas, de las hormonas. Función transportadora, aquellos lípidos que se encuentran en las sales biliares, en el jugo biliar.
Protección térmica y mecánica. ¿Función de quién? De los aciglicéridos o triglicéridos que forman parte del tejido adiposo. Tipos de lípidos en el organismo. Son varios lípidos que se encuentran en el organismo, pero algunos se encuentran en cantidades insignificantes. A veces muy difíciles de cuantificar, de medir. Vamos a hablar nosotros de aquellos que se encuentran en mayor cantidad y los que cumplen más funciones. Estos, los primeros, los triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? A ver, su nombre, este triglicérido. ¿A qué nos hace referencia? Es un glicerol donde sus tres grupos OH han sido esterificados por ácidos grasos. ¿Tienen? Es la unión, aquí tenemos el glicerol, la unión de esta molécula con estas moléculas de ácidos grasos libres en cada uno de sus OHs y forman esta molécula. Este es un triglicérido. Ahora, los triglicéridos no todos tienen la misma estructura, la misma fórmula molecular. Depende su fórmula molecular, su peso molecular, de la cadena de ácido graso que ha sido unida al glicerol, de la longitud de esta cadena, de la cantidad de enlaces dobles que tenga esta cadena. Los ácidos grasos libres son también distintos, son varios y tienen esas características. Pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Otra molécula que se encuentra en el organismo, el colesterol. Ahora, quiero que comparen. Voy a volver a la anterior presentación. Acá. Triglicéridos. Vean esta estructura de los triglicéridos. Tiene una cadena de 3 carbonos del glicerol y ha formado el glicerol un grupo éster con 3 ácidos grasos que pueden ser iguales o diferentes. Esta es la estructura. No hay, en ningún momento se forma un ciclo en esta estructura. Es todo cadena lineal. El colesterol, en cambio, es esta estructura. Mírenla. Está llena de ciclos. De hecho, la molécula base del colesterol se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Ciclopentano por este ciclo de 5 carbonos y esta estructura se llama perhidrofenantreno. Estos 3 ciclos, cada uno con 6 carbonos, es el perhidrofenantreno. Este ciclopentano perhidrofenantreno es la base para moléculas como hormonas esteroideas, para prostaglandinas, eicosanoides. Entonces el colesterol viene a ser útil, tiene una función útil en el organismo. Diferente a los triglicéridos, la estructura. Ahora, otra molécula, otro tipo de lípidos, también presentes en el organismo, donde en las capas celulares, los fosfolípidos. Estos son lípidos, chicos, que tienen característica tanto polar como no polar. Les explico de dónde derivan los fosfolípidos. Síganme aquí. Tenemos una molécula de glicerol. 2 de sus grupos OHs han sido esterificados con ácidos grasos, como en un triglicérido. Pero uno de los OHs se ha unido a un grupo fosfato. Entonces tiene la característica no polar por estos ácidos grasos y tiene una característica también polar por este grupo fosfato. Entonces su cabecita, que llega a ser este grupo fosfato, es una cabeza polar y esta cola formada por los ácidos grasos es la cola no polar. Cuando esta molécula se dispone en las capas celulares o membranas celulares, ¿qué es lo que sucede? La cabeza polar siempre se orienta hacia donde hay agua. ¿Dónde hay agua?
en el espacio extracelular y en el espacio intracelular. Entonces las colas van a quedar justo unidas entre ellas de ambos fosfolípidos, porque no se olviden, es una membrana celular bicapa fosfolipídica. Está constituida por dos capas de fosfolípidos. Las cabezas dirigidas hacia donde hay líquido. Las colas dirigidas hacia el centro de la membrana, sin contacto con agua. Bueno, tienen carácter entonces anfipático los fosfolípidos, cabeza polar y cola no polar. Ahora, empecemos con el metabolismo de los lípidos. Metabolismo es desde la digestión, desde el proceso de ingestión, digestión, y lo que sucede después, cómo se distribuye y finalmente cómo son eliminados los lípidos. Entonces, ¿de dónde vienen los lípidos? Una parte de ellos vienen de la dieta y otra parte, como ya vamos a ver después, también son de producción endógena. Pero aquellos que son exógenos, que han venido con los alimentos, los ingerimos por la boca, obviamente. En la boca hay una enzima que tiene actividad contra los triglicéridos. Se llama lipasa salival. Pero es una enzima con una pobre actividad. Su actividad no es suficiente como para dejar a los triglicéridos como moléculas hidrolizables y fácilmente absorbibles. La actividad muy reducida. Se forma el alimento, el bolo en la boca, pasa a la faringe, al esófago, no actúa ninguna enzima a ese nivel, llega al estómago, también hay una lipasa gástrica. Su actividad es moderada, digámoslo así. Apenas puede hidrolizar 10 a 30% de los triglicéridos provenientes de la dieta. Pero todavía tenemos un 70 a 90% que no ha sido hidrolizado. Esa cantidad de lípidos restante ingresa al intestino y en el intestino son donde van a actuar las distintas enzimas secretadas por el páncreas sobre estas moléculas. ¿Qué enzimas actúan? La lipasa pancreática sobre los triglicéridos, estereasas sobre el colesterol, fosfolipasas y fosfatasas sobre los fosfolípidos. Pero para que actúen estas enzimas y para que los lípidos puedan ser absorbidos, tiene que haber sales biliares en el intestino. ¿Se acuerdan? Una función era transporte en los intestinos. Si no hay estas sales biliares, los lípidos no se emulsifican y si no están emulsificados, no se van a absorber. Ahora, ¿qué sucede después de la absorción? Miren, aquí esta personita está comiendo este helado, rico en grasas porque es pura crema, rico en triglicéridos sobre todo. Lo ingiere, en la boca hay una lipasa salival, va a actuar un poco, pasa al estómago, lipasa gástrica, también poca actividad. La principal actividad en el intestino. Ahí acaba la hidrólisis de todos estos triglicéridos. Y va a ser absorbido. Los lípidos son absorbidos a nivel intestinal. ¿Qué significa absorción? Que a través de las vellosidades del intestino van a pasar hacia la sangre. Pero la sangre, a ver, recordemos, está compuesta ¿por qué? Por elementos formes, las células, y por plasma. Y el plasma es 93% agua. Uy, entonces, ¿cómo solubilizamos a esos lípidos en agua? Ese es el problema. Más bien, el organismo, la naturaleza, es tan sabia que permite que en la pared del intestino, en las células del intestino, los lípidos, antes de pasar a la sangre, se empaqueten en unas
moléculas que se llaman kilomicrones, que son lipoproteínas. ¿Qué se refiere a una lipoproteína? La unión de una proteína con un lípido. Esa proteína le permite que el lípido insoluble en el plasma pueda transportarse en el plasma. Le está dando esa capacidad. Va a entrar a la circulación sanguínea, va a recorrer mediante la sangre distintos tejidos y va a ir dejando en los tejidos que necesiten los ácidos grasos. En este capilar, chicos, en el endotelio de este capilar sanguíneo, hay una enzima que se llama lipoproteína lipasa o LPL, lipoproteína lipasa. Esa enzima actúa sobre los triglicéridos, los hidroliza y al hidrolizar, ¿qué sucede? Se libera el glicerol y ácidos grasos. Entonces, si algún tejido acá necesita ácidos grasos, a medida que el kilomicrón va circulando, va a ir dejando ácidos grasos. Y cuando llega al hígado, a través de la circulación también, ya no es un kilomicrón completo. Ahora se llama solamente kilomicrón remanente o remanente de kilomicrón. Comparen esta molécula grande, ¿verdad? Con esta que es pequeña. ¿Por qué? Porque mucha parte de sus ácidos grasos los ha ido dejando en el camino. Solo está quedando los restos del kilomicrón. Y esos van a llegar por la circulación sanguínea al hígado. En el hígado, este kilomicrón le entrega todo lo que contiene, que son ya restos. Y en el hígado se empaquetan otros triglicéridos, parte de los triglicéridos que han llegado en este kilomicrón y otros, en otras lipoproteínas, pero que ahora se llaman VLDL. Ese VLDL es un acrónimo de su nombre en inglés. En español son las lipoproteínas de muy baja densidad. En inglés es Very Low Density Lipoprotein, por eso se le llama VLDL. El hígado va a empaquetar en estas VLDL, que es una lipoproteína que contiene proteína y lípidos. Entonces el hígado a una proteína le va a unir triglicéridos principalmente y también algo de colesterol. Va a mandarlo hacia la circulación nuevamente. Entonces otra vez va a empezar a recorrer la VLDL, la circulación. Está entrando a los mismos capilares. ¿Se dan cuenta? ¿Qué enzima viene este capilar? LPL, lipoproteína lipasa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Hidroliza triglicéridos. ¿Qué contiene el VLDL? Mucha cantidad de triglicéridos. Triglicéridos endógenos, ya no son los exógenos. ¿Quién contenía triglicéridos exógenos? Kilomicrón. Endógenos, las VLDL. Entonces empieza a dejar ácidos grasos. Va a llegar un momento en que también sale de circulación sanguínea a su regreso al hígado. Ya no es un VLDL completo. Ha ido dejando ácidos grasos. Entonces lo que queda es una ITL o lipoproteína de densidad intermedia. Esta IDL tiene dos caminos. O puede volver al hígado o puede continuar y se transforma en una LDL, lipoproteína de baja densidad. Este LDL, como ya no contiene gran cantidad de triglicéridos, porque estos han sido hidrolizados, tiene principalmente colesterol. Es de todas las lipoproteínas la más aterogénica, porque es la más rica en colesterol. Y esta va a seguir circulando. Y al seguir circulando por los capilares sanguíneos, es posible que vaya dejando colesterol en esta pared capilar. Y eso conduce a un proceso que se llama arteriosclerosis. Ahí empieza la arteriosclerosis. Entonces, a ver, resumen. Hasta aquí, los lípidos no pueden transportarse libremente en el plasma. Por eso se necesita de estas lipoproteínas.
Entonces, ¿qué son las lipoproteínas? Son complejos macromoleculares, como dicen. Entonces, son unas moléculas muy grandes porque tienen una proteína grande y además contienen también triglicéridos, colesterol, fosfolípidos en grandes cantidades. Entonces, están compuestos por proteínas y lípidos. Es la unión de ambos. Transportan las grasas por todo el organismo. Esta es la estructura base de una lipoproteína. Se pueden ver, es una esfera. Como ven, aquí vemos como una esfera partida para ver la parte interna. En el exterior, ¿qué va a estar? Va a estar lo que pueda solubilizarse en el plasma, lo polar. ¿Qué es la parte polar de una lipoproteína? Justamente las proteínas. Estas que ven en azul son las proteínas de la lipoproteína, que cuando están libres se llaman apolipoproteínas. Y estos que ven, todas estas cabecitas amarillas que ven aquí en la superficie de la lipoproteína, son las cabezas polares de los fosfolípidos. ¿Ven? Aquí indica fosfolípido, cabeza polar. ¿Por qué? Por su naturaleza polar también puede solubilizarse en el plasma. En cambio, las colitas están dirigidas hacia el centro. Esas no tienen que tener contacto con el agua. Estas cabecitas hojas que ven por aquí, puntitos rojos pocos, es el colesterol. El colesterol libre, que no esté unido a una cadena de ácido graso, puede ser en cierta medida también soluble en plasma. No es tan apolar como un triglicérido. Pero si se une un colesterol a un ácido graso, se llama éster de colesterol a esa unión, se esterifica el colesterol, se vuelve apolar, no polar. Entonces todo lo no polar o apolar está en el centro, en el núcleo de la lipoproteína. ¿Cuáles son los lípidos más apolares? Ésteres de colesterol y triglicéridos. Todo eso que es apolar aquí al medio, en el núcleo. Todo lo que tiene algo de polaridad puede ir en la superficie. Esa es la estructura de una lipoproteína. ¿Ven? Apolipoproteína, la parte proteica. En la superficie de la lipoproteína, ¿qué puede haber? Cabecitas polares de fosfolípidos y colesterol no esterificado o colesterol libre. Y en el núcleo van a estar las moléculas más apolares, triglicéridos y ésteres de colesterol. Aquí en el centro, en el núcleo de la lipoproteína, que hay triglicéridos, ésteres de colesterol. En la capa, fosfolípidos, colesterol no esterificado o colesterol libre y las apolipoproteínas, la parte proteica de las lipoproteínas. Bueno, hablando aquí, les he dicho la parte proteica se llama apolipoproteína, ¿verdad? Son el medio de transporte de los lípidos, las apolipoproteínas. Y se las nombra, se las ha denominado usando el prefijo apo y dándoles una letra, un número. Por ejemplo, ApoB100, ApoB48, ApoC, ApoD, ApoE. Cada tipo de lipoproteína, hasta ahorita hemos visto kilomicrón, VLDL, LDL, IDL. Cada una de ellas contiene una apolipoproteína distinta o puede tener algunas compartidas también. Esos son los tipos de apolipoproteínas que hay, la parte proteica. Miren, por ejemplo, la A1, ¿dónde se encuentra? En la HDL. ¿Y para qué es importante en la HDL? Porque esta va a activar a una enzima que ya se llama LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa, que interviene en la esterificación y en la desesterificación del colesterol. La A2 también presente en las HDL. ApoB48 presente en los kilomicrones, que transportan triglicéridos exógenos. ApoB100 está presente en la LDL, en la VLDL y en la IDL, en los tres tipos. Entonces, si se acuerdan, cuando veíamos la parte práctica de lípidos que ya hemos hecho, para separar el HDL de las otras lipoproteínas,
usábamos un método que hacía precipitar todas las lipoproteínas que contenían ApoB, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles contienen esta ApoB? De los kilomicrones no nos preocupamos porque un paciente en ayunas no debería tener kilomicrones. Entonces, esta ApoB48 no debería estar presente. Al hacer esa precipitación, estamos precipitando VLDLs, IDLs, LDLs. La HDL contiene ApoA, no contiene ApoB. La C, la ApoC2, presente también en las VLDLs, en los kilomicrones. La apolipoproteína E, presente en la LDL. Clasificación de las proteínas. Esta clasificación se les ha dado según su densidad de las distintas lipoproteínas formadas. Kilomicrones, que son las de menor densidad, las que tienen muy baja densidad. Las VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad. LDL, lipoproteínas de baja densidad. Y HDL, que son supuestamente las buenas, lipoproteínas de alta densidad. Todos ellos, esos nombres vienen por sus acrónimos en inglés. High Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein, Very Low Density Lipoprotein. Y aquí vemos la diferencia, por ejemplo, de tamaños, no de densidad, pero sí de tamaños. El kilomicrón es la de menor densidad, pero también es la lipoproteína más grande. Las VLDL, las de muy baja densidad, pero vean su tamaño es mayor que las IDL, LDL, HDL. Y así, a medida que la densidad va aumentando, la lipoproteína va reduciendo su tamaño. Las HDL, que son las de mayor densidad, las de alta densidad, miren, son las más pequeñitas. Miren, aquí está un dibujito para que nunca se olvide. ¿Cuáles son las malas? Las lipoproteínas que pueden ir dejando excesos de colesterol en los vasos sanguíneos, LDL y VLDL. ¿Cuál es la buena? La que va retirando ese exceso de colesterol, la HDL, el angelito. Bueno, aquí tenemos la HDL, características de la HDL, miren su densidad 1.06 a 1.21 gramos por ml. Constituida por apolipoproteínas, la más importante en esta estructura, la A1A2, pero también contiene apolipoproteínas C y D y E. Es muy rica en proteínas y en colesterol. En cambio, en colesterol tiene un contenido reducido, igual que en triglicéridos. Triglicéridos prácticamente no tiene. Esta es la molécula que puede ir retirando colesterol de los vasos sanguíneos e impedir que se forme una placa de ateroma. Entonces, la enzima que utiliza bastante esta lipoproteína HDL, ¿para qué? Para permitir la esterificación del colesterol. De esa manera poder retirarlo del endotelio del vaso sanguíneo. La LDL, proteína de baja densidad. ¿Su densidad de cuánto va? De 1,00 si quieren a 1,06 gramos por ml. Principal componente de esta lipoproteína, colesterol. Casi la mitad de su peso representa el colesterol. Tiene bajo contenido de triglicéridos, fosfolípidos también en poca proporción. Principal apolipoproteína, parte proteica de esta LDL, la ApoB100. La VLDL, densidad de 0,95 a 1,00 gramos por ml. ¿Qué contiene principalmente? Triglicéridos. Triglicéridos endógenos, no se olviden de eso. Triglicéridos endógenos. ¿Qué significa triglicérido endógeno? Que ha sido producido por el hígado. No es un triglicérido que viene de la dieta, sino un triglicérido producido por el hígado. ¿Bien? También principal lipoproteína, o apolipoproteína, perdón, la ApoB100. Y los kilomicrones, los más grandes, pero con la densidad más reducida, menor a 0,95 gramos por ml, son sobre todo ricos en
triglicéridos. Pueden tener hasta 98% de puro triglicéridos. Principal apolipoproteína, la ApoB48. ¿Y qué tipo de triglicéridos transportan estos kilomicrones? Exógenos, los que vienen de la dieta, que han sido absorbidos en el intestino y para llegar hacia el hígado tienen que empaquetarse en los kilomicrones. Bueno, eso ya hemos visto. Y este es un cuadrito de resumen, chicos, de las características de cada una de las lipoproteínas, el tamaño que tienen, la densidad y la cantidad proporcional que tienen tanto de proteínas como de lípidos y los distintos lípidos que poseen. Ahora veamos la primera, que es lo que contiene casi un 50-50%, mitad y mitad, proteínas y lípidos. Principal lípido que posee la HDL, fosfolípidos. LDL, que contiene mayor cantidad de lípidos que de proteínas. Y principal lípido, colesterol esterificado. Las VLDL contienen principalmente lípidos, 92%. Principal lípido, triglicéridos. ¿De qué tipo? Ojalá lo escuchara. Triglicéridos endógenos. Y el kilomicrón, proteínas casi nada, 2%, total de lípidos que pueden contener hasta 98%. ¿Y qué principalmente? Triglicéridos. Pero estos triglicéridos exógenos. Bueno, y este es también un cuadrito que nos resumen todo ese metabolismo que tienen. Se absorben de la dieta por el intestino porque ya han sido hidrolizados por distintas enzimas. Los triglicéridos aquí absorbidos son empaquetados para llegar hacia el hígado en estas moléculas kilomicrones. Pasan a la circulación sanguínea y durante este paso por la circulación sanguínea, la LPL, la lipoproteína lipasa, va a ir hidrolizando los triglicéridos y liberando ácidos grasos para que sean dejados en distintos tejidos. Ejemplos de tejidos que siempre necesitan estos ácidos grasos. Tejido mamario, sobre todo cuando la mujer está dando de lactar, muscular o adiposo. Lo que sale de aquí después de entrar a la circulación ya no es un kilomicrón completo, se llama residuo o remanente de kilomicrones. Llega al hígado y en el hígado esos lípidos más otros lípidos son empaquetados en otro tipo de lipoproteínas, las VLDL. También entran a la circulación, son también los triglicéridos de estas VLDL sometidos a hidrólisis, van dejando ácidos grasos, salen también como residuos, se llaman IDL, vuelven al hígado o pueden seguir otro paso, convertirse en LDLs. ¿Cuál es el principal componente de las LDL? Colesterol. Y este colesterol puede ser depositado en tejidos extrahepáticos. Hay algunos tejidos que sí necesitan ese colesterol, es útil, aquellos que producen hormonas, por ejemplo, como las glándulas. Pero las LDL también pueden empezar a depositar colesterol sobre el endotelio de los vasos sanguíneos, y eso es malo. Entonces hay una lipoproteína que tiene un transporte inverso, que no está saliendo del hígado. Más bien, está en la circulación, pero retirando el exceso de colesterol que ha podido ser dejado por las LDL para llevarlo al hígado y que sea eliminado por esta vía. Y bueno, ese es un video que espero que lo vean en sus casas completo, no vamos a verlo en este instante. Bueno, en conclusión, los kilomicrones transportan los lípidos obtenidos de la dieta hacia el hígado. Bueno, esas son las conclusiones a las que yo quiero que ustedes lleguen, cada uno en su casita. Y ahora veamos el perfil lipídico, chicos. ¿Qué es un perfil lipídico? Cuando nos solicitan esto, es el examen que nosotros debemos realizar al paciente. ¿De qué consta? Colesterol total, triglicéridos totales y las fracciones del colesterol. ¿Cuáles son las fracciones del colesterol? Aquel colesterol que está en HDL, en LDL y en VLDL. Y podemos también informar en este estudio los índices de riesgo cardíaco que se sacan simplemente por división. El índice de riesgo cardíaco 1 y el 2. Valores normales. Esta tabla igual la tienen que estudiar para aprender. No se olviden, este signo significa siempre menos. Entonces, el colesterol total, lo normal,
Lo deseable es menor a 200 miligramos por decilitro. Triglicéridos menor a 150 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que queremos que esté más elevado? Las HDL. Si las LDL están muy elevadas, es peligroso. Pero si las HDL están elevadas, no se considera clínicamente patológico. Eso puede ser aceptable. Ahora, hemos hablado de lo normal. Ya esta normalidad pueden aparecer alteraciones. Y esas alteraciones en el metabolismo de los lípidos que ocasionan alteraciones en los valores de los lípidos en el organismo y en la sangre se llaman dislipidemias. Su nombre proviene de anomalías con los lípidos en sangre. Eso significa dislipidemia. Están caracterizados por hiperlipidemias, tanto hipercolesterolemia como hipertrigliceridemia. Ambos pueden estar elevados o uno solo de ellos. Clasificación de las dislipidemias. Primero vamos a hacer una clasificación general. Son las primarias. La causa de una dislipidemia primaria siempre es de origen genético. Hay familias enteras que tienen alguna dislipidemia. Dislipidemias secundarias, aquellas que se producen por alguna enfermedad de base o por algún factor ambiental, se manifiestan de esa forma. Y las mixtas, que están vinculadas con la genética, la persona tiene susceptibilidad a tener alguna de estas dislipidemias, pero solo se manifiesta si los factores ambientales acompañan. Aquí está la clasificación de las primarias o genéticas y las secundarias. Ven entre las primarias todo familiar, poligénica, familiar. ¿Qué significa? Hay una dislipidemia que se llama hipercolesterolemia familiar. En toda una familia, por un gen, el colesterol no se metaboliza de la forma correcta y empiezan sus valores a elevarse en sangre. Hay otra que por varios genes, no uno solo, también empieza a elevarse el colesterol. Hay una hiperlipidemia familiar donde el colesterol y triglicéridos van a estar elevados. Hipertrigliceridemia, el triglicérido se empieza a elevar por un gen defectuoso. Hiperkilomicronemia, la cantidad de kilomicrones y por lo tanto los triglicéridos que transportan elevados. En las secundarias, en cambio, las enfermedades que pueden desarrollar con el tiempo dislipidemias si no están controladas, la diabetes, la obesidad, problemas de tiroides como el hipotiroidismo, enfermedades renales, cálculos biliares, las colestasis y las disglobulinemias. ¿Se acuerdan? Globulinas, dentro de las globulinas, ¿quiénes están? Están todas aquellas apolipoproteínas, son tipo de globulinas. Si estas no se producen adecuadamente, también vamos a entrar en una dislipidemia. Dietas inadecuadas, excesivas en grasas, en colesterol, triglicéridos, el alcohol. El alcohol es un agente inhibitorio para muchas enzimas que intervienen en el metabolismo de los lípidos, lo mismo que el tabaco y algunos fármacos. Las causas de dislipidemia, lo mismo, el consumo de alcohol, dietas elevadas en grasas saturadas, en grasas trans, consumo excesivo de azúcar que puede causar diabetes, el sobrepeso, la obesidad. Y esta es una clasificación que se la ha hecho ya más específica de las dislipidemias, tomando en cuenta aquel elemento lipídico que está elevado. Entonces la clasifica así de la 1 a la 5 y la dislipidemia 2 tiene dos variantes. La 1, lipoproteína aumentada, los kilomicrones. El metabolismo de los kilomicrones está alterado. Entonces, los kilomicrones, ¿qué contienen? Principalmente triglicéridos. Lípidos que vamos a ver aumentados en un perfil lipídico, los triglicéridos. En la 2A, 2B, ¿qué lipoproteína está aumentada? En la A, solo el LDL. En la B, 2B, LDL y VLDL. ¿En qué son ricas estas moléculas? Las LDL hemos visto contienen principalmente colesterol. Entonces, en esta dislipidemia tipo 2, colesterol va a estar aumentado. VLDL también es rica en triglicéridos. En la 2B también los triglicéridos van a estar aumentados. La tipo 3, lipoproteína aumentada. Las VLDL y los remanentes o residuos de kilomicrones son ricas ¿en qué? En
Las VLDL triglicéridos, sobre todo, y los residuos de kilomicrones ya no son ricos en triglicéridos porque ya han sido hidrolizados en su paso por los capilares, pero son ricos en colesterol, en el colesterol exógeno. Entonces aquí vemos elevado triglicéridos, colesterol. Tipo de dislipidemia 4. Lipoproteína aumentada, solo la VLDL. ¿En qué son ricas? Triglicéridos. Vamos a ver triglicéridos aumentados en sangre. Y finalmente la dislipidemia 5. Las lipoproteínas aumentadas, kilomicrones y VLDLs. ¿En qué son ricos? Triglicéridos. Los triglicéridos aquí pueden ser muy aumentados y el colesterol algo aumentado, ligeramente aumentado. Las complicaciones de las dislipidemias, esto, ¿ven? La formación de placas de ateroma. Se va acumulando los lípidos, empieza el desarrollo de un proceso inflamatorio a este nivel y llega un momento en que ya va a ocurrir completamente la irrigación hacia algún tejido. Y si ese tejido llega a ser el corazón, se produce un infarto de miocardio. En los métodos de detección que ya los hemos visto en la parte práctica para los lípidos, condiciones en las que debe venir el paciente un ayuno prolongado, 9 a 12 horas. Es importante para no tener este tipo de sueros turbios. El día antes no debe ingerir nada de alcohol. Debemos decirle que cuide su alimentación, no consuma más grasas de lo normal, tampoco haga una dieta extrema. El fundamento de la determinación de colesterol ya hemos visto en práctica, lo hemos realizado. Es una reacción Trinder, ¿verdad? El reactivo contiene esta enzima, colesterol estereasa. Primero va a liberar el colesterol de los esteres de colesterol. Ese colesterol liberado y el que ya estaba libre en sangre se oxidan a una acetona que se llama colestentresona y libera peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno va a desarrollar un color con la 4-aminoantiperina y el fenol y nos forma una quinoneimina, una reacción Trinder. De los triglicéridos también es una reacción Trinder. Primera etapa, los triglicéridos son hidrolizados por las lipasas para formar glicerol y liberar ácidos grasos. El glicerol toma un grupo fosfato del ATP, se forma el glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato se oxida formando otra acetona, la fosfatodihidroxiacetona, y liberando como un compuesto extra el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno también va a formar un color con la 4-aminoantiperina y el 4-clorofenol y nos forman una quinoneimina. Son reacciones, si se dan cuenta, enzimáticas, bastante específicas tanto para el colesterol como para triglicéridos. El colesterol que estamos determinando acá, muchachos, es colesterol total de todas las lipoproteínas. Pero en el perfil lipídico también tenemos que determinar solo el colesterol que está en cada una de las fracciones. También debemos informar LDL, VLDL, HDL. Entonces lo que hacemos nosotros es determinar HDL por precipitación de las otras lipoproteínas y el VLDL y LDL se determinan mediante cálculos, ¿verdad? ¿Qué fundamento utiliza esta separación de HDL previa a su determinación? El cloruro de magnesio más el ácido fosfatúnsico que contiene el reactivo para la determinación de HDL producen la precipitación de todas las moléculas que contengan ApoB en su estructura. ¿Quiénes son esos? Kilomicrones, porque no deberían haber, porque sabemos que un paciente que está en un ayuno de 9 a 12 horas no debería tener kilomicrones. VLDL y LDL. Entonces, cuando nosotros pongamos en contacto ácido fosfatústico, cloruro de magnesio con el suero del paciente, va a ocurrir esta precipitación y la aceleramos con una centrifugación y en el sobrenadante solo va a quedar la HDL. Todas las ApoB que están presentes en kilomicrones, VLDL, LDL, están aquí en el precipitado. Ya he separado colesterol HDL del demás colesterol. La determinación después con el mismo reactivo de colesterol total, pero en vez de utilizar suero, se utiliza solo sobrenadante. Y para sacar los distintos otros parámetros que nos faltan,
VLDL usamos esta fórmula, triglicéridos sobre 5, siempre que los triglicéridos no excedan los 400 miligramos por decilitro. Si están por encima de ese valor, esta fórmula ya no se usa, ya no se determina VLDL porque nos daría un valor falsamente elevado de triglicéridos, de VLDL, perdón. Y para sacar el LDL, colesterol total menos la fracción HDL menos la fracción LDL, que es triglicéridos sobre 5. Y los índices de riesgo cardíaco se determinan simplemente dividiendo. Colesterol 1 es colesterol total menos la fracción HDL, se llama también índice de Castelli. Valor normal 3.5 a 5 en hombres y 3.4 a 4.5 en mujeres. No tienen unidades, las unidades se anulan. ¿Qué significa este valor? Promedio, dice. Que esta persona que hubiera obtenido un índice de Castelli dentro de este rango tiene la misma probabilidad que otra persona, que cualquier otra persona de la población, de tener una enfermedad cardíaca, un infarto de miocardio. Pero si obtiene valores más altos, su probabilidad va aumentando. Eso no significa que va a tener un infarto de miocardio, pero la probabilidad aumenta. Y este es el índice 2, relación entre la fracción LDL sobre HDL, y no debería superar 2,5, también sin unidades. Es otro videito que quiero que vean sobre la formación de la arteriosclerosis en sus casas. Bueno, eso serían todo, chicos. Yo les voy a dejar un cuestionario, espero que los resuelvan. Y me tienen que mandar este cuestionario en la fecha prevista. Después de la fecha prevista ya no se aceptan cuestionarios. Que tengan un bonito día, un bonito resto de día. Hasta luego.